Diana Uribe. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706 o escribir a los emails de auribe@hotmail.com o de auribe@cable.net.com. Hoy vamos a hablar de cómo las antirreligiones del bosque terminaron metidas en los cuentos de hadas y de los subcreadores que hicieron esto posible. La vez pasada, antes del especial de García Lorca, estábamos hablando de cómo del reino de la luz, del tiempo de las hadas y los elfos, estas criaturas adoradas y sagradas en el mundo de los vikingos y en el mundo de los germanos y en el mundo de los celtas, van a pasar a otra instancia, a otro momento y a otro plano del mundo, que en últimas van a ser los cuentos de hadas. Los primeros dioses que habíamos visto morir como dioses y renacer en otra parte de la cultura habían sido los dioses griegos. Habíamos hablado de esto cuando la cultura romana se cristianizó y los dioses del Olimpo quedaron suspendidos en el tiempo, y muchos siglos después, por las verdades profundas y psicológicas que encierra el mito, pasaron al psicoanálisis. Y hablamos de cómo el psicoanálisis en el siglo XX incluirá el complejo de Edipo, el complejo de Electra, el narcisismo, como fundamentos del comportamiento de la psiquis humana. Eso pasó con esos primeros dioses. Ahora va a pasar algo análogo con los dioses de los germanos y los dioses de los vikingos. Estábamos hablando a lo largo de todo este relato de un árbol sagrado que se llama Yggdrasil, y este árbol sagrado que se llama Yggdrasil es un árbol donde están contenidos los 9 mundos. Es la historia de la cosmovisión del mundo de los vikingos. Aquí habíamos visto cómo convivían una cantidad de seres y cómo estaban los ases, y cómo estaban los vanires, que lograron una convivencia después de bastantes escaramuzas, y cómo los vanires eran los dioses de la fertilidad como Freya, y cómo los ases eran los dioses, digamos, más bélicos como Thor o como Odín, pero como Odín también era un dios que para conocer lo profundo del corazón humano se disfrazaba de mago, se disfrazaba de un antiguo anciano que alguna vez era el arquetipo de lo que sería Gandalf más adelante, para poder desprevenir a los moradores de una casa y conocer su corazón. Habíamos visto a Thor con su martillo y con su emblema de lealtad. Habíamos visto a Loki con su naturaleza cambiante, que pasará de ser un dios juguetón a convertirse en un dios que eventualmente será maligno. Nosotros después veremos en su momento cómo es que van a morir estos dioses como tal, pero la muerte de esos dioses está escrita en su misma mitología. Ellos de todas maneras van a entrar a reconocer
que en algún momento su reino va a desaparecer. Por eso es que todo el tiempo están cuidando el camino del arco iris para que no se trepen por él los gigantes, porque de todas maneras esto había empezado por a matar a un gran gigante. Saben que en algún momento van a tener que enfrentarse a ese antiguo pasado y que su reino morirá para dar lugar a unos dioses más amables, a una era diferente. Ese reino, esa muerte de todo el reino de los Ases y de todas estas historias, lo que llamamos el Ragnarok, que es la destrucción total, digamos, el fin de su era en el tiempo. Entonces eso lo vamos a ver después con todo el detalle de cómo es que se va a dar esto. Pero el asunto es que las antiguas religiones del bosque se van a enfrentar a una nueva mirada del mundo, que es el cristianismo. Era lo que estábamos viendo en el tiempo anterior, en el programa anterior de nuestra serie. Estábamos viendo cómo el cristianismo en un primer momento va a ser un sincretismo con los espíritus del bosque, es decir, poder tomar un lugar en la espiritualidad de estos pueblos. El cristianismo va a establecer equivalencias entre los mitos cristianos y los mitos de las antiguas religiones, de una manera en la cual pueda encontrarse una especie de pasadizo, de pasillo, entre un relato y otro, que haga posible que se pueda entrar por ahí al mundo de las religiones del bosque. Esto se presentó por primera vez con los celtas, cuando San Patricio va a llegar a Irlanda, y habíamos visto como las leyendas del rey Arturo, y todas estas leyendas van a empezar de una manera y a terminar cristianizadas. Entonces eso, digamos, es como la primera parte de este sincretismo, y dentro de estas leyendas habíamos visto la historia de Ginebra y la historia del rey Arturo, que empieza, justamente la historia de Ginebra empieza con la creación del gran reino de Camelot y con Merlín, y cómo a través de Merlín estamos hablando de los viejos mundos, de los mundos subterráneos, y después finalmente se redime a través del Santo Grial. Es decir, cuando ya la pasión entre Ginebra y Arturo se va, el pacto de amor entre Ginebra y Arturo se ve roto por la pasión entre Ginebra y Lancelot. En ese momento es cuando vemos que se ha roto un orden primigenio que solo lo puede restaurar el Santo Grial, que habíamos visto que José de Arimatea había llevado el Santo Grial a la Bretaña, que lo había traído directamente de Jerusalén, que lo había llevado en un pozo. Entonces las leyendas empiezan a, digamos, a hacer un equivalente, que es lo que nosotros llamamos sincretismo. Entonces, precisamente así es que en un primer momento se dan el contacto. Esta empieza primero por los celtas, por las leyendas celtas, porque son anteriores y son más antiguos, son digamos, están primero en el orden histórico, y luego el mismo proceso se va a dar con los vikingos, más con los germanos y con los vikingos, que son en últimas un tronco, digamos, son los troncos comunes de las religiones del bosque. Entonces, este primer proceso que se dio con los celtas lo tenemos registrado también musicalmente en los siglos venideros, a través de lo que se llamaría rock sinfónico, en versión de Rick Wakeman, en una canción que se llama Guinevere, Ginebra, que es la manera como Arturo le habla a ella y le dice que lo ame, que esté junto a él, que esté siempre cerca de su corte, y que mientras los bravos y valientes caballeros lloran, él necesita el consuelo de Ginebra a su lado.
En esta historia va contando también cómo Lancelot amaba la ginebra a la Guinevere, de su rey, y que atravesó todo, peleó contra todos, incluso contra sí mismo, para salvarlo, y le pedía al amor que le mostraba el camino. Y habla de Ginebra con sus dorados cabellos y los destellos dorados que esto producía, proyectándose sobre el mar Caspio. Nosotros lo escuchábamos aquí y también lo habíamos escuchado en la versión de La Dama de Shalott, que había sido la que había hecho Lorena McKennitt. Entonces, ¿qué nos pasa? Los mitos tienen una cantidad de interpretaciones. En las historias tienen muchísimas maneras de contarse, inclusive cada vez que uno va a contar una historia, un mito del bosque, el mito renace por primera vez. Como está en la tradición oral lo revive. Cada vez que lo trae, su presencia mágica vuelve. Entonces, como los mitos tienen tantas versiones, uno lo puede contar de una manera o de otra. Lo estamos contando aquí desde Arturo, que pide el amor de Ginebra, pero también en otra ocasión habíamos contado cómo la Dama de Shalott había hablado de una maldición que alguna vez iba a llegar sobre ella, pero que desconocía cuál era, y supo en los ojos de Lancelot que había llegado el momento de su maldición. Cuando estas cosas pasan, cuando van apareciendo las diferentes versiones, nos damos cuenta que hay muchísimas maneras de narrar un mito. Eso hace que muchas personas creyeran, porque había muchas formas, digamos. Habíamos escuchado la de Arturo y ahora vamos a escuchar la otra versión, que es puesta desde las mujeres, que es la de la Dama de Shalott. Esta es una versión muy distinta porque es contada desde Guinevere, y no la llaman Guinevere sino la Dama de Shalott, una dama que había nacido en esta isla de Shalott en un lugar paradisíaco y que prefigura en su mente que en algún momento su felicidad, su belleza, todo aquello que la acoge y la ha hecho crecer y madurar feliz, va a verse confrontado a una maldición. Y ella habla de Camelot, y ella habla, digamos, como de visiones, pero ella no lo puede precisar todavía cuál es la naturaleza de esas visiones. Y va a conocer a Arturo, y va a conocer a Camelot, y después, cuando vea al caballero Lancelot, va a ver en sus ojos que había llegado el tiempo que se le había dicho de la maldición. Entonces, las muchas maneras como se pueden contar los mitos y las leyendas, hacen que no exista una única versión de ellos, una clara versión de ellos que sea la única original, y que todo el que no la cuente así la está contando mal, porque las tradiciones orales vienen de muchos lugares, se repiten de un oído a otro, de un pueblo a otro, y cada uno las va modificando según va percibiendo la naturaleza de esas narraciones. Entonces, esto hace
que hay una parte en que se van a enfrentar. Primero, a través del sincretismo hay una equivalencia, pero las antiguas religiones del bosque se van a enfrentar eventualmente con una religión completamente organizada, que es el cristianismo. El cristianismo había empezado desde los tiempos del Imperio Romano, para la época en que llegan las oleadas de los germanos, y más adelante para la época, porque los germanos de todas maneras empiezan a hacer su aparición en escena muy protagónicamente a final del Imperio Romano, ya cuando el cristianismo está empezando a generar una visión valorativa del mundo después de la caída del Imperio Romano. Entonces, digamos, están casi que son contemporáneos en el proceso de la cristianización de Europa. En una primera parte, primero los celtas, digamos, la gente más nórdica es con los que se van a encontrar con la cristianización en varias etapas. Entonces hay una etapa con los celtas, otra etapa con los germanos, pero después de los germanos vienen los vikingos, entonces otra vez hay que echarle el cuento a los vikingos. Entonces hay siglos, digamos, siglos intermitentes entre los procesos de cristianización y los procesos de las religiones del bosque, que son religiones antiguas y poderosísimas, que vienen con los dioses germanos y los dioses vikingos y que están todas fundamentadas en el cosmos sagrado de Yggdrasil y los 9 mundos de los que hemos estado hablando permanentemente en nuestro relato. Entonces resulta que a medida que el cristianismo se va consolidando y se va volviendo hegemónico, y va bebiendo de las tradiciones de la antigua filosofía griega, a medida que primero se basa en Platón y más adelante se va a basar en las traducciones de Aristóteles que van a llegar por la vía de las cruzadas, y a medida que se va fundamentando como teología, va tomando un cuerpo doctrinal, una ortodoxia. Esta ortodoxia va a definir qué es y qué no es cristiano, qué se considera parte del mundo cristiano, qué se considera parte del mundo pagano. Aquello que no es cristiano se va a considerar primero pagano, en el mejor de los casos, y más nochecita, herejía, y más noche aún, brujería. O sea, de una relación sincrética en la cual había una equivalencia entre los conceptos de lo sagrado, que va involucrando poco a poco, a través de la conversión y del sincretismo, los espíritus del bosque a un mundo monoteísta. Vamos a pasar a un momento en que esto se va a volver una hegemonía total. Y para volverse una hegemonía total, todo aquello que no codifique dentro de su interpretación del mundo se va a convertir primero en paganismo, luego en herejía y luego en brujería. Y cuando eso pase, va a haber una persecución aterradora sobre las antiguas religiones del bosque. Habíamos hablado de 1600, cuando salió un decreto que estaba prohibido creer en los espíritus del bosque. Entonces, en ese momento, las prácticas de las religiones del bosque van a quedar confinadas a un estigma, van a ser realmente prohibidas. Cuando eso se produce, muchas cosas van a cambiar. Habíamos hablado de cómo el espíritu vikingo, que era un espíritu individual, que era un espíritu, digamos, libertario, empieza a asumir una moral de sumisión, porque habíamos hablado cómo políticamente era mucho más fácil para la creación de estados nacionales y la centralización de poderes cristianizar a la gente que mantenerla con las religiones del bosque, porque las religiones del bosque no tienen un cuerpo doctrinario único, no tienen una única manera de narrarse, ni quién es el único ni una sola vocería. Están hechas de 1000 voces y se hacen en los largos inviernos y por los puntos tan distantes entre unas y otras nieves y aldeas, lagos y bosques, pues cada cual echa el cuento como mejor lo sabe echar. El cristianismo está completamente centralizado, tiene un solo poder, una sola cabeza, la cabeza. Esa organización y la estructura clerical que a través de los sacerdotes daba las únicas voces autorizadas para poder definir qué era y qué no era parte de la doctrina, en última se va a imponer sobre un sistema muchísimo más heterodoxo, muchísimo más fragmentario, libertario, digamos, más atomizado,
porque tiene mucho más tiempo de conformación y tiene una estructura muchísimo más compleja y organizada que las religiones del bosque. Entonces, eventualmente va a ganar por eso. Va a ganar por doctrina, por cuerpo teológico, por la estructura clerical que va, digamos, a definir, entre otras cosas, porque es que todo el conocimiento de la antigüedad, con el despelote tan grande que se va a formar de pueblos en la Edad Media, pues eso no se podía dejar ahí a la buena y mi Dios, porque eso se acaba. Entonces eso quedó en las abadías. Los escribas de la última parte del Imperio Romano ya eran sacerdotes cristianos. Entonces ellos van a entrar a las abadías, y en las abadías van a ser los copistas de toda la antigüedad, la tradición del mundo griego y romano. De eso se trata el nombre de la rosa, de la abadía donde estaban los grandes libros, uno de los cuales había que hacer perdedizo so pena de la muerte de la mayoría de los clérigos, porque era la risa de Aristóteles. Entonces, estas historias van a hacer que el conocimiento, digamos el conocimiento clásico de la cultura griega y romana, esté solamente en manos de los clérigos, y solamente sea conocido a través de la interpretación cristiana. Entonces, fuera de eso, la gente no sabe leer en esa época. La imprenta se inventaría mucho tiempo más adelante. Entonces son las religiones del bosque y la tradición oral lo que poblará el mundo de los seres del medioevo. A medida que se va dando el cristianismo, se va tomando esos espacios que antes eran de las religiones del bosque y va reglamentando las religiones del bosque. Y una vez que las reglamenta, las va a prohibir como religión, porque se van a volver espíritus paganos, y va a convertirlas en subordinadas de una religión central, que es la religión cristiana. Los conocimientos de estas religiones van a ser considerados brujería, porque corresponden a un ámbito que no es doctrinario, que es el ámbito de qué hacer con las plantas medicinales y todas esas cosas. Las mujeres que portaban este tipo de conocimientos van a ser consideradas brujas. El rol de la mujer pasa de estas mujeres políticamente activas, que eran las vikingas, que podían opinar en el Althing, que tenían derecho al divorcio, que tenían una serie de participaciones políticas claras dentro del mundo vikingo, a unas mujeres sumisas, que van a estar llevadas solamente al matrimonio o a los conventos. O sea, en este mundo, en este pedazo, se pierde el derecho de la mujer salvaje. Mucho tiempo más adelante, una mujer llamada Clarisa Espíncola, a través de los relatos de los cuentos de hadas, contaría el arquetipo de una mujer salvaje que existía en las religiones del bosque, que en este paso hacia la nueva era va a perder la posibilidad de expresarse como era en los tiempos de las religiones del bosque. Eso está en un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, que muestra arquetípicamente cómo en este momento, cuando mueren las religiones del bosque, mueren las chamanas, el derecho al chamanismo, a las mujeres que conocían las plantas, a las sanadoras, a las curanderas, a las mujeres libres, a las mujeres políticamente activas, y poco a poco estos derechos se van a ir perdiendo hasta que en Francia la ley sálica prohíba no solo el gobierno de una mujer en el trono, sino el derecho de una mujer a mantener propiedad sobre sus propios bienes o incluso a heredar bienes. Esto, digamos, se va diluyendo en el nuevo orden de cosas, hasta que solamente en el siglo XX toque armar un tropel gigantesco para volver a echar ese cuento y recuperar las religiones del bosque y decir que había un tiempo arquetípico en que las mujeres tenían una participación completamente diferente en la sociedad a la que tendrían a partir del medioevo. Entonces, digamos, hay un montón de saberes que van quedando atrás en este proceso de hegemonía de una religión sobre las otras, que eran los espíritus del bosque. Entonces los espíritus del bosque ya no pueden ser objeto de culto, esto es fundamental, ya no pueden ser objeto de culto porque eso es paganismo. Y más adelante, cuando ya viene la época de la cacería de brujas, ¿quiénes son las brujas? Aquellas que tenían conocimientos de las antiguas religiones del bosque. Esos conocimientos, como todo en la naturaleza humana, se pueden usar para a lo bien o a lo mal. Entonces podían curar
y podían hacer, digamos, mejorar la vida de la gente, como podían tirarse a la gente y hacerle maldades, igual que los científicos, sí, que pueden hacer maravillas o maldades horrorosas según se dediquen a las armas o a la medicina. Entonces, resulta que la persecución a la brujería ya va a ser durísima contra las religiones del bosque, porque es precisamente ese mundo del bosque el que va a quedar en la mira de lo que se considera herejía y de lo que se considera brujería. Las brujas son estas antiguas mujeres. De ahí para adelante también se va a perseguir la sexualidad, eso lo veíamos en los especiales de Halloween, porque el celibato empieza a convertirse en una norma de vida. Y en los tiempos del celibato, pues una mujer bonita, pues es un sabotaje a las intenciones de permanecer célibe toda la vida. Las órdenes monacales masculinas quedan excluidas del mundo femenino y al revés. La sexualidad empieza a ser terriblemente perseguida, y eso, digamos, es otra de las cosas que cambia profundamente cuando desaparecen las religiones del bosque, donde la sexualidad tenía un juego mucho más libre, entre otras cosas por la supervivencia, porque eran pueblos acosados por durísimos inviernos y regiones muy fuertes donde no se podía perder tiempo, pues porque había que poblar regiones muy densas, muy difíciles de sobrevivir en ellas. Entonces, las religiones del bosque van siendo recluidas y confinadas. Las hadas y los elfos, tan benéficos y tan luminosos del reino de la luz, no van a poder sobrevivir en esta nueva era, porque para eso están los ángeles. Mejor dicho, las hadas y los elfos compiten con los ángeles. Entonces los ángeles matan elfos, porque ¿no ve que estamos en un mundo que está alrededor de los ángeles? Tanto en el cristianismo como en el islam. En el islam los ángeles también son importantísimos, porque no siendo visible de ninguna manera Mahoma, los ángeles son aquellos que van a llevar sus mensajes. Y en el cristianismo los ángeles son los que van a llevar los mensajes. Entonces, existiendo los ángeles, con sus bondades y con sus mensajes, los elfos y las hadas ya no son necesarios. El mundo de la luz, que iluminaba uno de los 9 planos cósmicos de Yggdrasil, desaparece, porque ya hay otro reino para eso, que es el reino de los ángeles y de los querubines. Entonces, así van siendo suplantadas cada una de las criaturas, hasta que hay un momento en que solamente van a quedar en la tradición oral, y solamente van a quedar única y exclusivamente en el folclore, van a quedar como antiguos cuentos. Hay un momento, digamos, en que van a ser realmente perseguidas, y quedan en la memoria colectiva, en la tradición oral y en el folclore. Pero ya no pueden ser objeto de culto, y ya no pueden ser tomadas como formas de conocimiento, porque hay una nueva interpretación que les quita ese sentido que tenían las antiguas religiones del bosque. Entonces, este es un primer momento en que el mundo del bosque se ve confrontado por una nueva visión del mundo. Otro momento en que los antiguos espíritus del bosque van a ser serísimamente cuestionados en la cultura europea
va a ser la era de la ilustración, la era de la razón. La razón, como forma de traer la idea de progreso. O sea, hay un cambio de paradigma gigantesco entre el final de la Edad Media y el comienzo de lo que llamamos Renacimiento. Entonces, en el comienzo de lo que llamamos Renacimiento, todo aquello que no se vaya a poder demostrar a través de la razón va a ser considerado falso, sencillamente. Viene la época, primero, del racionalismo. O sea, la razón es el único criterio con el cual vamos a evaluar el conocimiento. Más adelante, la razón va a llevar a una de sus hijas también, que es la formación de la ciencia moderna, que no solamente se regirá bajo los principios de la razón, sino que añadirá la experimentación como criterio único para poder comprobar la veracidad de una afirmación. Tiene que poderse demostrar en el caso de los racionalistas o tiene que poderse experimentar en el caso de los empiristas. Más adelante, en los tiempos de la Ilustración, todo aquello que no codifique dentro del esquema de la razón, entendida única y exclusivamente, como lo dijo Descartes en el plano cartesiano, entendida como lo pueden demostrar los empiristas a través del método científico de experimentación de Hume y de Locke, a través de la causalidad y el efecto, la contigüidad, la regularidad, la sucesión. O sea, una cosa para poder ser causa de la otra tiene que suceder antes que ella, tiene que ser siempre sucessionera, o si no, no se puede demostrar un efecto de causalidad. Hay una serie de leyes que van a traer el mundo de la razón, y este mundo de la razón va a llevar la idea de progreso, y aquí vamos a cambiar de la tierra madre a la tierra máquina. La tierra máquina va a ser, como dice Robert Capra, ahora de aquí en adelante la tierra no va a ser un espíritu vivo, un bosque, un viento, Bóreas. Ya no, de aquí en adelante la tierra va a ser una máquina, y hay que entender cómo funciona, como un relojero que desactiva un reloj para saber por qué da la hora. Entonces, la tierra máquina ya va a tener unas leyes naturales que no están dadas por la intervención ni de lo mítico, ni de lo divino, ni de lo sagrado. Es el proceso de desacralización del concepto de la naturaleza. Y es el proceso de los aserraderos y de la destrucción de los bosques en aras de la idea de progreso. Entonces, cuando esto empieza a suceder, todo aquello que no está codificado dentro del esquema de la razón se va a considerar superstición. Ya no herejía, porque también la religión empieza a ser desplazada de este plano en la medida en que es una desacralización del mundo. Entonces ahora ya ni siquiera ella va a ser una explicación del mundo, porque tampoco. Ahora se va a hablar de la superstición. Todo aquello que no pueda ser codificado y comprobado necesariamente va a pertenecer a un universo de lo falso, eventualmente. Y ese universo de lo falso se va a llamar el mito. Ahí es cuando empieza la idea en la cultura de que el mito es una mentira, porque no puede ser demostrado. Evidentemente nadie puede demostrar cómo de la cabeza de Zeus en los tiempos griegos salió Minerva, la diosa de la sabiduría. Tampoco nadie puede demostrar cómo en el árbol de Yggdrasil convivían 9 mundos, incluidos los enanos y los elfos, los haces y los venires, porque así no funciona. Los espíritus del bosque no están hechos con la lógica, están hechos con otra mirada del mundo que proviene del universo de lo sagrado. Entonces, y además pertenecen al espacio de la fe, lo mismo que el mundo teológico, al que la razón también va a desplazar. Entonces, en ese momento, los espíritus del bosque están out, ya no por brujería, ni siquiera por malignos, por inexactos, por falsos y por incapaces de ser probados en un laboratorio. O sea, no puede coger la lealtad de Thor, no la puede meter en un tubo de ensayo, porque no le cabe ni el martillo que se encoge y se hace cada vez más fuerte según las necesidades, y que siempre vuelve a las manos de Thor, y que era tan grandote que necesitaba unos guantes de hierro para poderlos manejar. No, eso ya no se puede, eso ya no se estila. Entonces los espíritus del bosque bajo la Ilustración quedan confinados al reino de la oscuridad, por allá metidos, porque para poder formar esta ecuación de la ciencia moderna hemos tenido que desprendernos de todo lo que se llame subjetividad. Todo aquello que pertenece a la imaginación
que pertenece a la fantasía, que pertenece a las tradiciones orales, que pertenece a los espíritus del bosque o a la fe, en su conjunto no clasifica dentro de las nuevas verdades. Estas nuevas verdades nos van a llegar a una palabra que lo resumiría todo, incuestionable ella, científico. Cuando dicen que algo es científico, le toca a la gente arrodillarse porque calcule qué más hace. Entonces, este pensamiento que se va desarrollando en Europa llega a tener tal fuerza que se va a considerar a sí mismo civilización. Y todo aquello que no esté metido dentro de este concepto de civilización será barbarie, mito o mentira. Este es el concepto que en últimas justifica el colonialismo, porque ellos consideran que lo suyo es civilización y los conocimientos de los pueblos a donde llegarán son conocimientos míticos, por lo tanto conocimientos pertenecientes a la oscuridad y al atraso que requerirán de esta nueva idea de progreso para conocer el verdadero valor civilizador. Con el cuento llegan a la India, que es un atrevimiento muy terrible, a la China, que es más grave todavía, a América, a los dioses aztecas y a los dioses incas y a los dioses de todas estas poderosas civilizaciones que tenían un arquetipo mítico como Yggdrasil, pero a su manera. Entonces, los espíritus del bosque, que son nuestro relato, porque nosotros estamos en el plano de los vikingos y en el plano de los hermanos, pero sobre todo en el plano de los vikingos, están seriamente amenazados por esta nueva forma de pensamiento, esta forma de pensamiento que, digamos, esto es un pensamiento muy complejo, es importantísimo porque es que ese es el que trae los derechos humanos del sistema probatorio del mundo de los vikingos. Aquí habíamos visto cómo convivían una cantidad de seres y cómo estaban los ases, y cómo estaban los vanires, que lograron una convivencia después de bastantes escaramuzas, y cómo los vanires eran los dioses de la fertilidad como Freya, y cómo los ases eran los dioses, digamos, más bélicos como Thor o como Odín, pero como Odín también era un dios que para conocer lo profundo del corazón humano se disfrazaba de mago, se disfrazaba de un antiguo anciano que alguna vez era el arquetipo de lo que sería Gandalf más adelante, para poder desprevenir a los moradores de una casa y conocer su corazón. Habíamos visto a Thor con su martillo y con su emblema de lealtad. Habíamos visto a Loki con su naturaleza cambiante. La vez pasada, antes del especial de García Lorca, estábamos hablando de cómo del reino de la luz, del tiempo de las hadas y los elfos, estas criaturas adoradas y sagradas en el mundo de los vikingos y en el mundo de los germanos y en el mundo de los celtas, van a pasar a otra instancia, a otro momento y a otro plano del mundo, que en últimas van a ser los cuentos de hadas. Los primeros dioses que habíamos visto morir como dioses y renacer en otra parte de la cultura habían sido los dioses griegos. Habíamos hablado de esto cuando la cultura romana se cristianizó. Diana Uribe. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706 o escribir a los emails de auribe@hotmail.com o de auribe@cable.net.com. Hoy vamos a hablar de cómo las antirreligiones del bosque terminaron metidas en los cuentos de hadas y de los subcreadores que hicieron esto posible.
y los dioses del Olimpo quedaron suspendidos en el tiempo y muchos siglos después, por las verdades profundas y psicológicas que encierra el mito, pasaron al psicoanálisis. Y hablamos de cómo el psicoanálisis en el siglo XX incluirá el complejo de Edipo, el complejo de Electra, el narcisismo, como fundamentos del comportamiento de la psiquis humana. Eso pasó con esos primeros dioses. Ahora va a pasar algo análogo con los dioses de los germanos y los dioses de los vikingos. Estábamos hablando a lo largo de todo este relato de un árbol sagrado que se llama Yggdrasil. Y este árbol sagrado que se llama Yggdrasil es un árbol donde están contenidos los 9 mundos. Es la historia de la cosmovisión.